La semana pasada veíamos cómo Jesús recorría la Galilea enseñando a sus discípulos. Quiso pasar de incógnito, desapercibido, para que la gente no lo perturbara, porque su objetivo primordial era educar a sus discípulos. Lo triste de esto es que mientras Jesús enseñaba, los discípulos estaban preocupados en otros asuntos. Estaban pensando y discutiendo quién era el más importante entre ellos. Llegan a Cafarnaúm, entran en la casa y es cuando Jesús aprovecha para preguntarles de qué discutían ustedes por el camino. Ellos les dio pena, naturalmente, era una conversación de la cual Jesucristo no iba a estar nunca de acuerdo, porque estaban buscando siempre los honores y los primeros puestos. Cristo toma a un niño, lo coloca en el medio y le dice que si quieren ser grandes, si quieren ser importantes, que se hicieran como aquel niño. La figura de ese niño es la figura de aquella persona que siempre está dispuesta a servir. Jesucristo está dando esa explicación, está diciendo que tenemos que hacernos el servidor de todos cuando es interrumpido por Juan. Veamos qué le dice San Juan. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros y tratamos de impedírselo, porque no venía con nosotros. San Juan es el hermano de Santiago. Aquí en este evangelio vemos que San Juan interrumpe a Jesucristo movido por los celos que tiene, o tal vez por el fanatismo. Está muy preocupado porque otra persona ha invocado el nombre de Jesús y ha expulsado demonios en nombre de Jesús. Esto de invocar a personas era muy común en la época. Los curanderos de la antigüedad solían invocar ángeles, demonios y hasta algún personaje muy reconocido de la época o de la antigüedad. Por ejemplo, un gran historiador, Flavio Josefo, nos suele contar que había un tal curandero llamado Eleazar que invocaba a Salomón para hacer todos sus ritos terapéuticos, ritos de exorcismo o lo que sea. Pues era una costumbre común de la época, invocar a un personaje, a una figura. Esto nos denota que ya Jesús comenzaba a ser importante, ya Jesús comenzaba a tener cierta aceptación, ya era famoso cuando en la comunidad, cuando alguien comienza entonces a invocar el nombre de Jesús. La preocupación de Juan es que estas personas hacen el bien. Y entonces es la ocasión que Cristo aprovecha para decirles que es que el bien no está limitado solamente a los que son cristianos, llamémoslo así, a los que pertenecen al grupo. Los celos de San Juan es que una persona que no pertenece a su grupo está haciendo el bien. El cristiano tiene que alegrarse que otra persona haga el bien, aunque no pertenezca a su grupo, aunque no sea católico, aunque no sea cristiano, pero si hace el bien, bendito sea Dios. Estos son los celos que tiene Juan. Está un poco celoso porque hay alguien que no pertenece a su grupo y está obrando el bien. Jesucristo le clarifica de inmediato la situación. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está por nosotros. Es decir, aquella persona que hace el bien, aquella persona que tiende la mano, aquella persona que está en disponibilidad de servir a los demás, está con Cristo, aunque no esté bautizado, aunque no sea cristiano. En cambio, aquellas personas, aunque sean cristianas bautizadas, pero que rechazan, que en lugar de servir hacen daño, no están con Cristo. Todo aquel que ama es de Jesús. Todo aquel que odia no es de Jesús. No importa a qué religión o a qué grupo pertenece. Luego el Evangelio nos presenta una serie de dichos de Jesús. Veamos el primero. Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua, por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. El hecho de dar un vaso de agua en la sociedad, en nuestra época, no es muy significativo. Basta que abras la nevera, basta que vayas al grifo. Pero si colocamos el dicho de Jesús en el contexto de aquellas personas que han vivido en el desierto, que saben lo que es no tener agua, y si una persona no sabe dónde están ubicados los pozos, significa morir. Dar un vaso de agua no solamente es el gesto de dar el vaso de agua, sino que detrás del vaso de agua hay una sonrisa, hay una palabra, hay una amabilidad, en otras palabras, hay una acogida. Entonces, inclusive,
Cuando se le da agua a un extranjero, se le está diciendo, sea bienvenido. Cuando se le daba agua a un enemigo, se le está diciendo, yo deseo para ti la vida. El símbolo de darle agua siempre era un símbolo de bienvenida, de acogida, de hacer sentir al otro, hacerlo sentir bien. Veamos ahora el segundo dicho de Jesús. Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Estos pequeños no son los niños, son las personas débiles en la fe, aquellas personas que están comenzando a recorrer un camino y de repente alguien que supuestamente está más adelantado hace algo inapropiado, lo escandaliza, produciendo como consecuencia que esta persona se aleje de Jesús. Eso es un motivo escandaloso, pero hay otro motivo más escandaloso aún. Aquellas personas que están presentando a un Dios que no es, un Dios que premia, que castiga, justiciero, están presentando un rostro agresivo de Dios y ese no es el rostro que Cristo vino a presentarnos. ¿Y cuánta gente no hay que se aleja de la iglesia porque le hemos dicho que esto es malo, que aquello es pecado, que está viviendo de esta forma, está viviendo de la otra? Y lo que hacemos es alejarlos de Dios. Ese es un pecado mucho más grave. ¿Por qué? Porque tenemos que presentar el rostro que Jesucristo nos presentó de Dios, un rostro lleno de amor. Además de estos dichos, ahora vienen 3 dichos más, pero estos 3 dichos más implican cortar de raíz todo aquello que nos aleje del Señor. Nosotros solemos decir, por ejemplo, cuando vemos que un joven anda en compañías malas, solemos decirle, oye, corte con esa amistad. Cuando vemos que alguien está involucrado en negocios inapropiados, solemos decirle, oye, corte con eso, corte de raíz. Es una expresión que solemos usar. Jesucristo también usó esa expresión en estos 3 dichos que vemos a continuación. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las 2 manos ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale que entres cojo en la vida que con los 2 pies ser arrojado a la gehenna. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los 2 ojos ser arrojado a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Existen escándalos que vienen de afuera, pero también otros vienen de dentro. Pareciera que una fuerza negativa nos impulsa a veces a hacer el mal. Esto que Cristo nos viene a decir con respecto a la mano, al pie y al ojo, no hay que tomarlo al pie de la letra, pero sí hay que entender la seriedad con la cual Jesucristo nos quiere alertar. Cuando habla de la mano, ¿qué significa la mano? Es decir, las manos son las acciones. ¿Cuáles son las acciones que tú estás haciendo? Porque una mano puede abrirse para compartir, para ayudar, para tenderle la mano al caído, para consolar, para abrazar, para acoger, para muchas cosas buenas, positivas. Pero también una mano puede convertirse en algo negativo, para golpear, para agredir, para acaparar, inclusive para matar. ¿Qué significa el pie? El pie significa los lugares, tus andanzas. ¿Para dónde vas tú? O sea, si tú andas por mal camino, oye, corte con eso. Te está llevando a algo que no te va a edificar. Y con respecto al ojo, significa los deseos. ¿Por qué? Porque por el ojo comienzan a entrar el deseo. Dice la Biblia que Eva vio y que el fruto era apetitoso, era agradable a sus ojos. Debemos de tener mucho cuidado con las miradas. Ahora, ser arrojado a la gehenna. ¿Qué es la gehenna? La gehenna, muchas personas lo relacionaron con el infierno. Jesús jamás habla en este evangelio del infierno. La parte sur de Jerusalén, a lo largo de la parte sur de Jerusalén, allí existía el valle de la gehenna. Es decir, donde echaban todos los desperdicios. En la parte sur de la ciudad de Jerusalén, allí trabajaban los que trabajaban con el cuero, haciendo calzado, haciendo correas, haciendo bolsos, y el líquido de ese cuero realmente da un olor muy desagradable. Todo eso era expulsado allí, y de modo que día y noche estaban quemando aquello para evitar las contaminaciones. Eso se llama la gehenna. Inclusive los judíos, los rabinos, usaban mucho cuando una persona se comportaba mal, le decían, tenga cuidado, no vayan a parar allí a ese fuego que no se apaga. Es decir, no desperdicie, no malgaste tu vida de esa forma, desperdiciando tu vida en vicios o en malos pasos, malos caminos. Pues bien, nosotros como cristianos obremos no pensando en un castigo o en un premio. Obremos como
seguidores de Jesucristo, que hemos recibido ese Espíritu de Dios que nos impulsa siempre a hacer el bien, que nuestras acciones siempre sean agradables a los ojos de Dios, que nuestros pasos por el camino donde vayamos siempre sean por los caminos del bien y que nuestras miradas nunca sean lujuriosas, nunca sean pecaminosas, nunca sea con ese deseo de lujuria o de ambición, sino por el contrario, siempre que sean miradas de cariño y de amor en favor del prójimo. Que Dios y la Virgen te bendigan.